Y bueno, tenemos este desafío de estudiar por estos 2 domingos este tema tan interesante, ¿no? De ver a Jesús en este asunto, ¿no? Que llamamos sobrenatural, ¿no? En la lucha, en este caso, en el aspecto de la lucha con los demonios. Y es interesante porque en la época de Jesús hubo una intensa actividad demoníaca. No se veía tanto antes ni se vio después en las cartas, pero sí en el momento cuando Jesús ministró había muchos endemoniados. Y vamos a tomar 2 pasajes. Si bien el título era ahí de Jesús contra la legión, ese va a ser para la semana que viene, de Marcos capítulo 5. Pero hoy primero vamos a ver el versículo 21, Marcos 1:21. Dice, y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí, diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Hasta aquí nomás con la lectura. Muy bien. Ahora, aquí dice, y entrando en Capernaum, a ver, ellos venían de otro lado, venían de Nazaret. Lucas, en su relato, aclara que lo habían echado a Jesús de Nazaret. Era su tierra, pero lo echaron de ahí. Y entonces Jesús se instala aquí en Capernaum. Esta es la ciudad o el pueblo donde él se va a instalar y va a pasar mucho de su ministerio. Tanto que si hoy alguno tiene la oportunidad de ir a Israel, yo todavía no fui, pero vi por fotos, si uno entra a Capernaum, ahí está un cartel que dice, venido al pueblo de Jesús. Así que Capernaum era una ciudad muy querida para Jesús. Y dice que los días de reposo entraban a la sinagoga, así que estaban ahí. Y los días sábados iban a la sinagoga y enseñaba. Uno dice, pero ¿por qué le daban el lugar a Jesús para enseñar? Bueno, Jesús era un rabí. Ahora lo podían distinguir por su vestimenta. Los rabí tenían un manto llamado talit, un manto que se colocaba sobre los hombros y llegaba hasta la cintura, y como unos flecos salían de ese manto, llamado tzitzit. Esos flecos se iban alargando en la medida que cumplían con ciertos requerimientos, y si llegaban hasta el piso, eso significa que eran rabinos muy estudiosos. Tenían que saber el Pentateuco de memoria, los 613 mandamientos de la Torá, bueno, un montón de cosas. Y esto le daba un prestigio. Ahora, claro, los rabíes solían ser personas mucho más ancianas. La gente estaba sorprendida de que Jesús, con apenas 30 años, ya era rabí. Y entonces lo invitaron a enseñar. Y entonces él comenzó a enseñar aquí en la sinagoga, y dice que enseñaba como quien tiene autoridad, no como los escribas, porque la costumbre era que todos citaban a rabinos anteriores y decía, como dice el rabí tal. En cambio, Jesús no hacía falta que cite a nadie, él enseñaba con una autoridad que él tenía en su propia vida, y se admiraban de su enseñanza. Pero en medio de todo esto, de toda esta admiración y autoridad con la que él enseñaba, esa era una sinagoga muy estudiosa de las escrituras.
tanto que se llamó a esa sinagoga la comunidad del libro. Y hasta el día de hoy, ahí en Capernaum, están las ruinas de esta sinagoga, y se han encontrado muchísimos manuscritos de aquel tiempo, es decir, rollos con partes de la escritura. Era una sinagoga que se dedicaba mucho al estudio de la palabra de Dios. Y qué tremendo debe haber sido escuchar al mismo Jesús ahí en conferencias, ¿no? Cada sábado. Pero ahí viene la sorpresa ese día, porque dice acá que todos los días de reposo él iba a enseñar, pero este día pasó algo particular. Este día apareció un endemoniado en la sinagoga. Esto es una sorpresa, a ver, porque uno no espera que un endemoniado esté en la sinagoga. ¿Qué hacía el endemoniado en la sinagoga? A ver, el endemoniado de Marcos capítulo 5, en un cementerio atado con cadenas, ese sí se parece más a lo que tenemos en mente cuando hablamos de un endemoniado. Pero en la sinagoga, ¿no? ¿Qué hace un endemoniado adentro de la sinagoga? Es más, tenía que estar bien vestido, porque si no estaba bien vestido no entraba a la sinagoga. ¿Se acuerdan Santiago capítulo 2 cuando dice que viene un hombre mal vestido, maloliente, que lo echaban, lo ponían, dice, atrás de la cortina? Así que ahí estaba, bien vestidito, y este hombre ahí adentro. Uno dice, ¿pero por qué? Bueno, es interesante ver en las cartas y también en Apocalipsis, las 7 cartas a las iglesias, en 5 se ve que está Satanás ahí trabajando en la iglesia. Y Pablo dice, por ejemplo, en Corintios, que el diablo utiliza demonios para infiltrar, por ejemplo, falsas doctrinas. Pablo habla de doctrinas de demonios, es decir, personas que buscan la oportunidad de enseñar a la iglesia para enseñar falsas doctrinas. También el diablo se infiltra en la iglesia para crear disensión, peleas entre los hermanos. Y ahí vemos en 2 Corintios capítulo 2, Pablo dice, no ignoramos sus maquinaciones. Y ahí había un conflicto, había una división, había algunos que querían perdonar a un hermano y otros no lo querían perdonar. Y Pablo dice, estas son maquinaciones del diablo, cosas que el diablo está haciendo para dividir la iglesia. Así que, fíjate, el diablo puede estar hoy en la iglesia a través de alguna persona que él infiltra ahí, ya sea para enseñar falsa doctrina, o ya sea para causar división o disensión entre los hermanos, o también para infiltrar ahí pecado en la iglesia que traiga ruina y que traiga perjuicio a la iglesia. ¿Ves? El diablo en su astucia también se infiltra en la iglesia para hacer daño. Y esto hacía este hombre ahí. Este endemoniado estaba metido ahí para, de alguna manera, estorbar. Y entonces, cuando Jesús estaba leyendo la palabra o dando el mensaje, ahí salta, ¿no? El diablo y comienza a decir, ¿qué tienes con nosotros, no? Viniste a destruirnos. Ahora, es interesante porque el diablo, el demonio estaba acá, ya no aguantaba más la predicación de la palabra, ya no aguantaba más la exposición de la palabra de Dios. Y fíjate cómo el demonio lo llama. Dice, ¿qué tiene con nosotros Jesús Nazareno? ¿Has venido a destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. ¡Ah, qué título! El Santo de Dios. En el Antiguo Testamento, este título solamente lo utilizó Sansón. Cuando Sansón hablaba con Dalila, él le dijo, yo soy el santo de Dios. Medio caradura Sansón, porque el santo no tenía nada. Pero Jesús acá es reconocido por el mismo demonio como el santo de Dios. Es que el poder sobre los demonios proviene de la santidad. La autoridad proviene de la santidad. Vamos a ir a Marcos un poquito más adelante, capítulo 3, versículo 22. Marcos 3, 22. Dice, pero los escribas que habían venido de
Jerusalén decía que tenía a Belcebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Y habiéndolo llamado le decía en parábolas, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí mismo, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. Ahora, acá Jesús utiliza un relato que ya aparecía en el libro de Isaías. Y ahí habla de el hombre fuerte. El hombre fuerte es Satanás. Pero dice, tiene que venir un hombre más fuerte y lo tiene que atar. Y Lucas agrega, lo tiene que despojar de sus armas. Y entonces sí, una vez que lo venció y que lo tiene atado y le despojó de sus armas, puede liberar a los que están cautivos ahí. Ahora, acá los judíos acusaban a Jesús de sacar demonios en nombre de Belcebú, y entonces Jesús explica, si fuera así, su reino estaría dividido. A ver, Belcebú era el príncipe de los demonios. Si Satanás saca fuera a los demonios en nombre de Belcebú, dice, es como que el reino de Satanás está en una guerra civil, están todos los demonios peleados entre ellos. Dice, eso no tiene lógica, eso no puede ser. Y entonces habla de esta historia del hombre fuerte. Y dice, el hombre fuerte tiene que ser vencido. Y uno se pregunta, ¿cuándo Jesús venció a Satanás? Bueno, porque sabemos que después lo venció en la cruz. Hebreos capítulo 2 dice que por medio de la muerte destruyó al que tenía el imperio de la muerte. Esto es el diablo. Y entonces puede librar a los que estábamos sujetos al diablo por el temor a la muerte. Pero todavía no había llegado a la cruz. Sin embargo, él habla de que él venció al hombre fuerte. Y uno dice, ¿cuándo lo venció? Bueno, lo único que sucede antes de esto fue la tentación. Y ahí en la tentación Jesús venció a Satanás. Y ahí él ganó, digamos, delante de los demonios, la autoridad por haber vencido. La autoridad proviene de la santidad. En el supuesto caso que era imposible que Jesús cayera ante la tentación del diablo, no hubiera tenido ninguna autoridad después sobre él. Si Jesús caía en la tentación, es decir, si el diablo ganaba en esa lucha, entonces Jesús no hubiera tenido autoridad sobre él. Y es más, él hubiera caído bajo su propio reino de las tinieblas. ¿Te das cuenta? Pero Jesús venció a Satanás. Y entonces él ganó ahí una autoridad. ¿Ves? Jesús le dio ahí un golpe al diablo que lo dejó no a cabo. Él sabía que no tenía autoridad. Él era el santo. El diablo intentó todo con él. Muchos no entienden lo astuto que fue el diablo en la tentación. Él planeó esto con mucho tiempo porque él buscaba la oportunidad de hacer caer al mismo Hijo de Dios. Uno dice, pero el diablo no sabía que Jesús no podía pecar. Bueno, la clave está que lo que Pablo le enseña a Timoteo. Dice que el diablo está envanecido. Envanecido significa que está cegado por su propio orgullo. Por eso, aunque el diablo conoce cómo termina la Biblia en Apocalipsis, sin embargo, él cree que le puede ganar a Dios. Él cree que le va a poder cambiar la historia. Y él creía que podía hacer caer a Jesús. Así que elaboró esas tentaciones con toda su astucia. Él buscó la forma de apelar a todo lo que sabía que podía anhelar Jesús. Y entonces busca que él haga las piedras pan, pero ahí detrás de esto había algo, ¿no? No confiar en la provisión de Dios. Claro, había pasado el ayuno, Dios no le había provisto comida. Y la tentación apelaba a buscar satisfacción fuera de la voluntad de Dios. ¿Tenés hambre? Dios no te provee. Vos sos el Hijo de Dios. Hace que las piedras hagan pan si nadie te está viendo acá. Buscás satisfacción, pero esa no era la voluntad de Dios. El diablo viene a nosotros con la misma tentación.
a buscar satisfacción fuera de la voluntad de Dios. Y Jesús dijo, no, yo prefiero tener hambre si esa es la voluntad de Dios, antes que estar satisfecho fuera de la voluntad de Dios. Y después el diablo lo llevó al pináculo del templo, dice, tirate, y ahí lo llevó a desconfiar del plan de Dios. Porque claro, si Jesús se tiraba ahí y los ángeles venían y lo sostenían, hubiera sido otra que la entrada triunfal. Pero esa no era la manera en que iba a entrar. Jesús sabía, la manera era con un burrito, ¿se acuerdan? Y que después lo iban a despreciar y a gritar, crucifícale. Pero el diablo quería una entrada para hacerlo rey. Sí, hacerlo rey, pero sin ir a la cruz. Y después le dice, bueno, el camino fácil, ¿no? No hace falta ir a la cruz. Yo te doy todos los reinos del mundo ahora, si me adorás ahora. No, esa no es la manera. Mira, el diablo siempre intentó que Jesús no vaya a la cruz. Y acá entonces está el diablo vencido en la tentación, y Jesús con esa autoridad. ¿Por qué? Porque él era el santo de Dios. ¿Te das cuenta? El poder sobre los espíritus malignos proviene de una vida en santidad, de haber vencido la tentación. Si uno cae en la tentación, no intente después pelear con el diablo, ¿te das cuenta? Ahora, más allá de esto, tenemos que ver este versículo, Isaías 49, 24. Fíjate cómo dice. Isaías 49, 24 dice, ¿será quitado el botín del valiente? ¿Será rescatado el cautivo de un tirano? ¿Ves acá? Dice, ¿será quitado el botín del valiente? Sí, el valiente es el diablo, o el fuerte, mejor dicho, y el botín son las almas. ¿Será rescatado el cautivo de un tirano? Qué tremendo, ¿no? Lo llama a Satanás un tirano. Alguien que va gobernando sobre los hombres y teniéndolos en esclavitud. Ahora, vamos a seguir, porque el endemoniado no soportó más escuchar la palabra enseñada por Jesús. Y entonces comenzó ahí a exclamar. Él, el endemoniado, estaba ahí como un espía secreto, él no tenía que revelarse, pero no aguantó más. Es interesante porque este hombre quizás iba a la sinagoga hacía mucho tiempo y escuchaba la palabra enseñada por los escribas, nunca le molestó. Porque la enseñanza religiosa no le afecta al diablo. Pero la enseñanza de Jesús, una enseñanza llena de poder, esa sí le molestó. Ahora, es interesante que Jesús lo hace callar. Cállate, le dice. No deja que el diablo le haga propaganda. Es interesante, ¿no? Porque el diablo dice, esto es el santo Dios. Y en otros pasajes dicen, tú eres el Hijo del Dios Altísimo. Pero Jesús nunca dejó que los demonios hablen de él. Uno dice, ¿por qué? Bueno, no quiere que el demonio le haga propaganda, no quiere causar confusión. Esto es lo mismo que después hace Pablo en Hechos 16. ¿Se acuerdan cuando él saca el demonio de una jovencita que estaba endemoniada y que practicaba adivinación y daba ganancia a sus amos? Pero Pablo no quería que ella les haga propaganda, porque eso causaría confusión. La gente diría, estos trabajan juntos. No, nada que ver. No quiere confusión con este tal Belzebú, ¿se acuerdan? Belzebú era un ídolo que estaba del otro lado del Jordán, en esa zona llamada Decápolis. Y este ídolo era terrible para los judíos. El nombre Belzebú significa el dios de la corrupción o el dios de las moscas. Y los judíos consideraban que era un príncipe de los demonios. Así que él, acá en este momento, era el santo. Ahora vamos a ir a la próxima lección, la suficiencia de Jesús. Fíjense, cuando Jesús echa al demonio, ahí en Marcos capítulo 1, la gente, Jesús solo dijo, cállate y sal de él. Nada más, cállate y sal de él. Versículo 26, y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto?
¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda a los espíritus inmundos y le obedecen. Estaban sorprendidos de que solamente 2 palabras suficientes. Cállate y sal de él. Listo. Nada más. No hubo un lío como en la película El Exorcista, ¿viste? No hubo nada raro, no hubo conjuros, no hubo magia. Era la suficiencia de Jesús. ¿Sabes que en el tiempo de Jesús había muchos que practicaban el exorcismo? Flavio Josefo, un historiador, dice que algunos usaban algo que había enseñado Salomón, que ni sabemos si esto habrá sido verdad, pero él dice que Salomón tenía una cantidad de enseñanzas sobre cómo echar demonios, y que había que conseguir una raíz que era muy difícil sacarla y que era una raíz ardiente que no se podía agarrar con la mano porque te morías. Y bueno, una cantidad de cosas rarísimas. En el tiempo de Jesús estaba de moda la literatura de ángeles y demonios. Vieron que hay modas, ¿no? Modas. Hay modas donde a veces a los jóvenes les gusta ver películas de extraterrestres y a veces no. Hay épocas donde son modas de ver sobre ángeles y demonios. Así fue la época de... Y los libros que los jóvenes más leían son libros que no están en la Biblia, son lo que llamamos apócrifos, pero son libros de la época, ¿no? Hoy en día diríamos, si alguien lee, no sé, Martín Fierro, es decir, un libro de cultura de la época. Un libro era el de Enoch, que habla de ángeles y demonios, y otro libro es Tobías, que cuenta la historia, Tobías, de que había una mujer llamada Sara, que era muy linda, y cuando se casó, un demonio estaba enamorado de ella. Entonces la noche de boda lo mata al esposo. Entonces, como era la costumbre judía, se la dieron al hermano. Y en la noche de boda, ¿qué pasó? Lo mata. Y se lo dieron al hermano. ¿Vieron que los saduceos en un momento le preguntan a Jesús de una mujer que pasó por 7 hermanos? ¿Se acuerdan? Bueno, Tobías. Y Tobías era el último hermano, el séptimo. Y cuando le dijeron que se tenía que casar con ella, él dijo, no, ni loco me caso, porque esta noche me matan a mí si no. Y entonces dice que vino un ángel, y el ángel le enseñó a Tobías, y le dice así, mirá, vos tenés que hacer esto, tenés que conseguirte este pescado, era un pescado raro, y tenés que sacarle el corazón, el hígado, y cuando viene el demonio, vos lo tirás eso sobre el fuego, y va a salir un olor ahí tan feo, y el demonio se va a ir. Y Tobías hizo eso, ¿no? Y tiró ahí y se llenó de humo y se escapó el demonio, la novia, todos se escaparon porque el olor era terrible. Pero el asunto es que en el libro de Tobías se explica cómo vencer. Y también usaban conjuros. En el libro de los Hechos dice que había unos exorcistas ambulantes que echaron a un demonio diciéndole, te conjuro por Jesús el que predica Pablo. Conjuros es como algo mágico. Ellos pensaban que si nombraban a Jesús era suficiente. No. Acá Jesús los sorprende, porque 2 palabras, cállate y sal de él, una autoridad tremenda. Y el demonio salió. Y es interesante porque dice que los sacudió con violencia. La palabra ahí sacudió es que le hizo tener convulsiones. Los sacudió como con espasmos y cayó ahí con violencia. Pero Lucas, el médico, él describe, dice que no pudo hacerle daño. Eso está en Lucas 4:35. Dice que salió de él, pero no pudo hacerle daño. Y uno se pregunta, ¿por qué el diablo lo hizo tener convulsiones? Yo creo que el diablo, sabiendo que tenía que irse porque tenía que obedecer a Jesús, quiso hacerle daño al muchacho. Quiso hacerle daño al muchacho. Él siempre quiere hacer daño. ¿Sabes? Él promete mucho. Seguramente este muchacho en algún momento habrá hecho algún pacto o algo por el cual el diablo tomó posesión de él. Y en ese momento le debe haber dado muchas promesas. Yo te voy a hacer rico,
o yo te voy a dar fama, o yo te voy a dar todas las mujeres que vos quieras, no sé. Algo le ofreció. Pero ahora que tenía que salir, lo quiso destruir, lo quiso matar. Siempre es así. ¿Sabes? En Apocalipsis 12:12 dice que el diablo en un momento va a salir con gran furia sobre la tierra sabiendo que tiene poco tiempo. Claro, es como en ese momento de Apocalipsis el diablo se da cuenta, se le acaba. Él ve que se está cumpliendo la profecía y que se le acaba, que tiene poco tiempo y va a querer hacer el mayor daño posible. ¿Sabes? Yo veo hoy que el diablo quiere destruir de la manera que puede. Quiere destruir. Y pasan todas estas cosas, ¿no? Y uno ve cómo la gente festeja, ¿no? La ley del aborto. Yo no sé qué tienen que festejar, ¿no? Que se van a matar tantos bebés. Y nadie te cuenta las consecuencias de esto. Yo el año pasado tuve la oportunidad de estar en España. Hace 10 años que se practica la ley del aborto ahí. Y el índice de suicidios aumentó de una manera impresionante. Y muchas de las que llegan al suicidio son jovencitas, que después de haberse practicado el aborto quedan con una gran depresión y culpabilidad y terminan quitándose la vida. Pero nadie te cuenta esa parte de la historia. Es que el diablo siempre quiere hurtar, matar y ¿qué? Y destruir. Hurtar, matar y destruir. Y acá el diablo quiso destruir a este muchacho, pero no pudo. Jesús no lo permitió. Ahora tenemos que llegar a la aplicación. A ver, ¿qué aplicamos hoy de todo esto? Porque quizás hoy no vemos endemoniados de esta manera, aunque los hay, pero quizás no nos enfrentamos a ellos cotidianamente. Yo no creo que la actividad de los demonios dejó de estar, simplemente usan otra estrategia. Usan otra estrategia, pero siguen atacando. Siguen buscando atacar a la familia y siguen buscando cautivar a los jóvenes. Y siguen buscando dividir una iglesia y siguen haciendo su trabajo. Pero Isaías 24 que leí dice, ¿será rescatado el cautivo de un tirano? Ahora, Jesús rescató a este macho que estaba cautivo por Satanás. Jesús lo rescató. Pero ahora Él nos dejó a nosotros. Y hoy nosotros somos los que tenemos que penetrar en este reino de las tinieblas y rescatar a los que están cautivos. Hoy somos nosotros los que tenemos que llegar ahí para rescatar a aquellos que están cautivos por el diablo. No necesariamente endemoniados, algunos quizás sí. Otros quizás están cautivos por las drogas, otros están cautivos por los vicios, cautivos por el deber, por el diablo, con sus distintas estrategias. Y nosotros hoy somos los que tenemos que ir y rescatar. Pero tenemos que entender que para esto debemos hacer algunas cosas. En primer lugar, tener victoria sobre la tentación, porque la autoridad y el poder provienen de una vida santa. Segundo lugar, predicar bien la palabra. El diablo no soporta la predicación poderosa de la palabra de Dios. En tercer lugar, tenemos que tomar la armadura de Dios, Efesios capítulo 6. Y entender que nosotros ahora estamos en esta lucha contra las huestes espirituales de maldad, que dice ahí que gobiernan sobre este mundo. Y entender que no estamos en una lucha política, no estamos peleando con carteles ahí haciendo manifestaciones, que la verdadera lucha es espiritual. Porque detrás de las autoridades, de los políticos, hay otro más que está gobernándolos, que el diablo está usando. Y nosotros tenemos que abrir los ojos y entender que la verdadera lucha es contra huestes espirituales de maldad, que son los que gobiernan este mundo. Y la manera de ganar en esa lucha es rescatando a los que él tiene cautivos.
Y la manera de rescatarlos es ir y predicarles el Evangelio. Ir y predicarles el Evangelio, rescatar uno tras uno a los que están ahí, cautivos por el diablo. ¿Será rescatado, dice, el cautivo de las garras de un tirano? Sí, sí, por el poder de Jesús. Porque Él ya venció al diablo. Y ahora nos manda a nosotros a predicar el Evangelio para anunciar que Cristo venció, que venció al diablo y que pueden ser libres, que ya no están obligados a estar en la esclavitud del pecado, que ahora pueden ser libres para disfrutar de una vida en santidad, de una vida donde no necesitan recurrir al pecado para tratar de encontrar algo de paz, que no necesitan emborracharse para tratar de olvidar las penas, que no necesitan recurrir a una droga para hacer un viaje, que se puede ser feliz llevando una vida cristiana santa, disfrutando de todo lo que Dios nos da. Y yo creo que el Señor nos dejó con una misión acá. Y uno ve que el diablo está haciendo estrago, ¿no? En un mundo donde cada vez le da más la espalda a Dios, donde cada vez le molesta más la palabra pecado, donde se nos habla que tenemos que respetar todas las maneras de amar y que todo es lícito, y de pronto todo eso va llevando al joven a hundirse cada vez más y más en la esclavitud del pecado, a tal punto que después parece ya no pueden salir. Y ahí tenemos que ir, meternos para rescatar a los que están cautivos. ¿Sabes? No se trata acá de cosas complicadas, la simplicidad de Jesús, ¿no? Proviene de una autoridad. Simplemente cállate y sal de él, y los demonios se sujetan. No tenemos que tener temor o estar asustados. Los demonios no te pueden hacer daño. Dice 1 Juan que es más poderoso el que está en nosotros que el que está en el mundo. No tenemos que ir con miedo a enfrentar al demonio, porque sabemos quién está en nosotros. Sabemos que el Espíritu está en nosotros. Y dice, y el maligno no nos toca. No nos puede tocar. Dice 1 Juan capítulo 5, que Jesús, el engendrado por Dios, nos guarda y el maligno no nos toca. Así que sabiendo de esas promesas podemos tener la confianza de ir y hablar a aquellos que están cautivos, sabiendo que el Señor nos defiende. Espero que la palabra de Dios haya sido clara y te anime a entender que todo tiempo es una oportunidad. Uno dice, ahora parece que estamos más limitados, ¿no? En un sentido sí, pero en otro sentido no, porque a través de las redes también te podés comunicar. Y hay gente que la verdad está en este tiempo buscando a dónde poner su confianza. No saben en qué va a terminar todo esto. Hay mucho temor en la gente y eso es una oportunidad para hablar de Cristo. Que Dios les bendiga.